¿Alguna vez has pensado que quizá la razón por la que estás atrapado en el mismo ciclo, con el mismo sueldo y los mismos problemas, es porque tus mañanas están programadas para eso? ¿Y si te dijera que los primeros 10 minutos de tu día definen tu destino? Parece absurdo, ¿no? Pero sigue leyendo, porque al final de este texto entenderás por qué. La mayoría de las personas se despiertan todos los días y, sin darse cuenta, entregan el control de su propia vida al mundo exterior. Abren los ojos y en el siguiente instante ya toman el celular, revisan notificaciones y empiezan a reaccionar. Notificaciones de trabajo, malas noticias, presiones invisibles. Es como si el día comenzara decidiendo quiénes serán, qué sentirán y cómo se comportarán. Y lo que pocas personas notan es que esa primera decisión, que parece inocente, define la energía que llevarán durante el resto del día. Es en ese momento, entre abrir los ojos y la primera acción consciente, donde se construye o se destruye tu poder personal. Napoleon Hill entendió esto hace más de un siglo, cuando estudiaba la mentalidad de los hombres más ricos y exitosos del mundo, y dejó un principio muy claro. El primer acto de la mañana debe ser un acto de mando sobre uno mismo. Quien controla su mañana, controla su vida. Pero ¿qué significa, en la práctica, mandar tu mañana? Significa tomar la decisión consciente de hacer algo difícil justo al comenzar el día. Algo a lo que tu mente se resistirá, que tu cuerpo querrá evitar y que la comodidad intentará convencerte de dejar para después. Y justamente por eso esta decisión es poderosa. ¿Te has fijado cómo lo primero que la mayoría hace es posponer la alarma? Ese simple toque en el botón de snooze es más simbólico de lo que parece. No es solo un retraso de 5 minutos, es el primer mensaje que te envías a ti mismo. Huyo del malestar. ¿Y sabes qué pasa después? Pasas el día huyendo de la conversación difícil, de la tarea importante, de la decisión necesaria. Es un efecto dominó invisible pero brutal. Ahora imagina lo contrario. Imagina despertar y, antes de que el mundo te exija algo, decidir enfrentar un malestar. Puede ser tomar una ducha fría. Puede ser salir a caminar mientras el barrio aún duerme. Puede ser sentarte y escribir una página sobre tus mayores miedos. Puede ser hacer 20 flexiones. Lo que importa no es el acto en sí, sino el simbolismo que lleva. Porque cuando haces eso, envías un mensaje poderoso a tu mente. Yo mando. Elijo lo difícil porque es lo difícil lo que me moldea. Esta práctica funciona porque existe un fenómeno psicológico llamado efecto de primacía. Este afirma que aquello que sucede primero en una secuencia de eventos tiene más peso emocional e influencia sobre lo que sigue. Si empiezas el día ganando, aunque sea en una pequeña batalla, preparas a tu cerebro para reconocer la victoria como un patrón. Y esto no es teoría. Un estudio de la Universidad de Carolina del Norte descubrió que las personas que realizan una tarea difícil en las primeras horas del día aumentan hasta en un 23% su capacidad de resiliencia emocional durante las siguientes 8 horas. Es decir, te vuelves mentalmente más fuerte. Napoleon Hill vivió esto intensamente. Pocos saben que cuando todavía era un joven periodista sin fama, fue llamado para entrevistar al magnate Andrew Carnegie. La entrevista duraría 30 minutos. Carnegie, al reconocer el gran potencial que tenía Hill, le hizo una propuesta poco común: que dedicara más de 20 años de su vida a estudiar a los hombres más ricos de esa época y escribiera un libro sobre los secretos del éxito. Detalle importante es que no recibiría sueldo alguno por ello, confiando únicamente en la promesa de que ese conocimiento lo convertiría en un hombre próspero. Hill dudó. El miedo a lo desconocido casi lo paralizó. Pero en aquella mañana, al tomar la difícil decisión de decir sí frente a la incertidumbre, cambió su destino y más adelante el de millones de lectores en todo el mundo. Fue la primera victoria del día más importante de su vida. Y ahora te pregunto, ¿qué es lo que te detiene en tus mañanas? ¿Cuál es esa tarea difícil que sabes que deberías hacer, pero que postergas? Quizás sea levantarte sin tocar el botón de snooze.
Tal vez sea mirarte al espejo y enfrentar la verdad sobre quién te estás convirtiendo. Puede ser ponerte los tenis y correr 10 minutos, aunque no tengas ganas, o apagar el celular y pasar los primeros momentos del día contigo mismo. La gran verdad es que la motivación nunca llega antes de la acción. Los ganadores no despiertan motivados, ellos despiertan comprometidos. Crean la motivación a partir de su primera victoria. ¿Y sabes qué es lo más interesante? Cada mañana que ganas esa batalla, tu identidad cambia. Porque no se trata de la tarea en sí, se trata de la persona en la que te conviertes al hacerla. La persona que enfrenta, que no huye, que no acepta ser espectador de su propia vida. Como decía Hill, el hábito de hacer lo que la mayoría evita es lo que diferencia al fracasado del exitoso. Estudios recientes de la Universidad de Stanford muestran que la simple decisión de completar una tarea incómoda antes de las 8 de la mañana aumenta la autoconfianza y reduce hasta en un 40% los niveles de procrastinación en las tareas siguientes. Esto ocurre porque el cerebro interpreta esa acción como una señal de fuerza de voluntad y libera dopamina, el neurotransmisor relacionado con la sensación de logro. Ahora imagina si hicieras eso todos los días. Una victoria pequeña pero simbólica, al inicio del día. En poco tiempo no solo cambiarías tu rutina, sino también la manera en que te percibes a ti mismo. Y esa nueva identidad comenzaría a atraer comportamientos, oportunidades y resultados diferentes, porque el mundo responde a la energía de quien se lidera a sí mismo. Entonces, mañana temprano, antes que cualquier otra cosa, elige tu primera batalla. No importa cuál sea, siempre que requiera un poco de valor, disciplina y esfuerzo. Hazlo durante 7 días y luego observa. Observa la diferencia en cómo te ven las personas, cómo los problemas parecen menos grandes y cómo las oportunidades empiezan a aparecer. Porque la vida siempre pone a prueba primero a quienes quieren cambiar, pero también recompensa a quienes toman el control. La manera en que te hablas a ti mismo, especialmente en las primeras horas del día, construye o destruye el patrón emocional y mental que llevas durante el resto de tus decisiones. Es en ese momento, cuando la mente aún está vulnerable, recién despierta y sin defensas, que absorbe más profundamente lo que te dices. La mayoría de las personas no se da cuenta, pero al despertar y murmurar frases como «¡Qué cansancio! Hoy va a ser pesado», o «Ya no aguanto esta rutina», están sembrando semillas de derrota antes de siquiera cepillarse los dientes. Y es por eso que los días parecen repetir siempre el mismo guión frustrante. ¿Has notado cómo algunas personas parecen cargar una nube negra sobre su cabeza? Siempre quejándose, siempre viendo problemas, siempre esperando lo peor. Y como en un ciclo sin fin, eso es precisamente lo que la vida les devuelve. No ocurre por casualidad. Sucede porque día a día construyen una identidad verbal basada en el fracaso. Y la vida, como un espejo, simplemente refleja eso. Es la versión moderna de la profecía autocumplida. Por otro lado, quien aprende desde temprano a hablar con intención, transforma su propia energía. Aquí no se trata de engañarse ni de negar la realidad. Se trata de elegir conscientemente las palabras que moldean quién quieres ser, no a quien las circunstancias te obligan a aceptar. Por ejemplo, en lugar de decir «estoy cansado», será «difícil». Afirma «hoy soy más fuerte que ayer y voy a conducir mi día con energía». Esto no significa que el cansancio desaparezca, sino que tu mente comienza a operar desde una identidad de fuerza, no de debilidad. Will Smith, uno de los mejores ejemplos, confesó en entrevistas que desde joven se miraba al espejo y decía «Seré el mejor actor del mundo». En ese entonces nadie creía, ni él tenía dinero para pagar la renta, pero comprendió temprano que la vida no te da lo que mereces, te da lo que exiges de ti mismo, repitiéndolo hasta que se vuelve imposible no creer. Un estudio brillante realizado por la Universidad Carnegie Mellon demostró que las personas que repiten afirmaciones positivas sobre sus habilidades antes de enfrentar tareas desafiantes presentan hasta un 17% más de resistencia al estrés y mejor desempeño cognitivo. Es decir,
tus palabras no solo influyen en tu estado de ánimo, sino directamente en tu rendimiento. Por eso mañana temprano, antes que cualquier otra voz, ya sea del jefe, el tráfico o las redes sociales, entre en tu cabeza, necesitas escuchar la tuya propia, y esa voz debe ser firme, debe declarar quién eres y en quién te estás convirtiendo. Di, en voz alta, con la espalda recta, mirando tus propios ojos: hoy actúo con valentía, hoy creo oportunidades, hoy construyo la vida que quiero vivir. No murmures, no hables al viento, habla como quien cree, aunque al principio parezca artificial. ¿Alguna vez te has detenido a pensar qué narrativa te estás creando? Porque lo que repites se convierte en el guión que interpretas todos los días. Y la mayor tragedia no es vivir una vida difícil, es pasar toda la vida repitiendo historias de debilidad que tú mismo escribiste, sin darte cuenta. Si piensas que esto es una tontería o que no funciona para todos, solo mira a tu alrededor. Los más confiados, los más audaces, los que más atraen oportunidades sin excepción, son aquellos que no esperan que el mundo valide su valor. Ellos lo afirman primero, con palabras y con actitud, y solo después el mundo responde. Mañana, al despertar, no abras el celular, no leas noticias, no escuches los ruidos del mundo antes de oír tu propia voz. Ponte frente al espejo y declara quién eres, quién estás convirtiéndote y qué mereces vivir. Hazlo durante 7 días seguidos. Notarás que la gente te verá diferente, actuarás diferente y, lo más importante, comenzarás a creer en posibilidades que antes parecían lejanas. Porque, como dijo Napoleon Hill, si no conquistas tu propia mente, serás esclavo de la mente de otros. Y si la única voz que escuchas cada mañana es la del miedo, el cansancio o la duda, tu mente ya tiene dueño y no eres tú. Hay un detalle silencioso que separa a quienes construyen una vida intencional de quienes solo reaccionan a la vida: el hábito de escribir. La mayoría de las personas se levantan, se visten y salen corriendo para cumplir con las responsabilidades del día sin darse jamás el tiempo de ordenar lo que está sucediendo en su propia mente. Esto no es solo una cuestión de productividad, sino también de identidad. Napoleon Hill ya decía: las ideas que no se anotan se pierden. Y más aún, los pensamientos desorganizados se convierten en la raíz de la ansiedad, la procrastinación y la estancación. ¿Alguna vez te has detenido a notar cómo tu mente es un torbellino cuando despiertas? Imágenes, ideas, preocupaciones, deseos, miedos, y en medio de todo eso, destellos de inspiración. Pero si no capturas eso, en pocos minutos esas ideas se evaporan, reemplazadas por exigencias externas, la rutina y el ruido del mundo. Es como tratar de atrapar la niebla con las manos. El problema no es tener demasiados pensamientos. El problema es no tener control sobre ellos. Hill aprendió esto temprano y contó en varias ocasiones el poder que la escritura tuvo en su propio camino. Tenía la costumbre de, todas las mañanas, escribir sus pensamientos, objetivos y preocupaciones, no como un poeta o literato, sino como un estratega. Entendía que la mente solo se vuelve aliada cuando le das forma concreta a tus pensamientos, y escribir es la forma más simple y efectiva de hacer esto. No es casualidad que personas como Thomas Edison y Abraham Lincoln llevaran pedazos de papel en el bolsillo, anotando ideas, preguntas y reflexiones a lo largo del día. Porque quien no escribe, olvida, y quien olvida, repite los mismos errores, las mismas frustraciones, los mismos patrones mentales. La ciencia lo explica muy bien. Un estudio de la Universidad de Princeton demostró que el acto de escribir a mano activa áreas del cerebro relacionadas con la memoria a largo plazo y la construcción del enfoque. Más aún, las personas que escriben sus metas y sentimientos diariamente tienen 42% más probabilidades de lograr lo que planean que aquellas que mantienen todo en la mente. No necesita ser nada complejo. 5 minutos. Un cuaderno, una pluma, sin reglas. El secreto está en la intención. Escribe lo que te molesta. Escribe lo que deseas alcanzar.
Escribe lo que agradeces, lo que temes, lo que necesitas resolver. Este acto simple desacelera la mente, organiza el caos y revela verdades que tal vez no tengas el valor de enfrentar en voz alta. ¿Cuántas veces has sentido esa incomodidad indefinida, esa sensación de estar perdido sin poder explicar exactamente por qué? Debes saber que gran parte de esas angustias nace de la falta de claridad. Y la claridad no aparece por arte de magia. La claridad se construye, y la escritura es el primer ladrillo. Napoleon Hill, en los años en que estuvo sin dinero y pasando dificultades después de aceptar el reto de Andrew Carnegie, mantuvo diarios donde escribía sus ideas, sus miedos y estrategias para salir adelante. Él mismo contó que muchas veces solo pudo mantener la cordura y no rendirse al releer lo que había escrito en días anteriores. Era como hablar consigo mismo, rescatar valor y corregir el rumbo. Ahora imagina lo siguiente: si mañana en la mañana despertaras y escribieras por solo 5 minutos las 3 cosas que más te preocupan, las 3 que más te emocionan y el siguiente paso mínimo que necesitas dar, ¿cómo sería el resto de tu día? Porque cuando lo pones en papel, deja de ser un pensamiento suelto, se convierte en un compromiso, en una dirección. Y la mente, por su naturaleza, tiende a buscar coherencia entre lo que escribes y lo que haces. Esto se llama consistencia cognitiva y es un principio estudiado por psicólogos como Robert Cialdini. Anotar tus pensamientos no se trata solo de escribir lo que pasa por tu mente, sino de construir la historia de tu vida. Es como crear un mapa donde antes solo había un territorio confuso y sin dirección. Sin un mapa, despiertas y corres en todas direcciones sin saber si te acercas o te alejas de lo que realmente importa. Y créeme, muchas personas pasan años así sin darse cuenta. Por eso, antes de abrir el celular, antes de hablar con alguien, antes de permitir que el mundo grite en tu mente, toma un papel y escribe. Escribe tus intenciones, tus molestias, tus pequeñas victorias del día anterior. Al principio puede parecer insignificante, pero así como el agua desgasta la piedra con la repetición, la escritura diaria moldeará tu carácter, revelará patrones, denunciará autosabotajes y te mostrará caminos. Y lo más interesante es que, después de un tiempo, releerás esas páginas y notarás cuánto has evolucionado, cuánto has dejado atrás preocupaciones tontas, y cómo aquello que parecía imposible se volvió natural, porque todo lo que se registra tiene el poder de ser perfeccionado. Esta es una práctica que transforma no solo tu día, sino también tu destino. Quien escribe, organiza. Quien organiza, decide. Quien decide, ejecuta. Y quien ejecuta, construye. No hay milagros, solo método. Y el método comienza con 5 minutos de honestidad frente a una hoja en blanco. Hazlo mañana temprano, sin excusas, sin juicios, solo escribe. Te sorprenderá la claridad que te ha estado esperando todo este tiempo. Hay un secreto silencioso, ignorado por la mayoría, que separa a quienes siempre viven en la carencia de quienes viven en un estado de creación. Ese secreto se llama gratitud. Y no es la gratitud superficial de las redes sociales o de frases hechas. Es un ejercicio mental profundo y estratégico que transforma la manera en que ves todo a tu alrededor y principalmente cómo te ves a ti mismo. Napoleon Hill entendió esto mucho antes que la ciencia moderna, cuando afirmó: ningún hombre puede alcanzar grandes alturas cargando resentimiento e ingratitud en el corazón. Él sabía que la gratitud no es una emoción, sino una herramienta. El error de quienes están estancados, sintiéndose pequeños, sin motivación o suerte en la vida, es comenzar el día enfocándose en lo que falta, en la cuenta atrasada, en el trabajo que odian, en la salud que no está como quisieran, en las cosas que aún no han sucedido. Y es precisamente esa lente mental la que hace que todo parezca más pesado de lo que realmente es. La mente, por defecto, busca confirmar aquello en lo que eliges concentrarte. Si despiertas enfocado en lo que está mal, adivina qué.
solo verás más y más razones para sentirte insuficiente. Si lo analizas, notarás que las personas que se quejan constantemente, se comparan y esperan lo peor, son las mismas que permanecen atrapadas en el mismo ciclo de problemas. No es casualidad, es un patrón mental. Refuerzan diariamente un estado emocional negativo y sin darse cuenta, alejan oportunidades, buenas ideas y conexiones que podrían cambiar su vida. La psicología positiva lo confirma. Un estudio de la Universidad de California encontró que las personas que practican la gratitud diariamente son hasta un 25% más felices, más resilientes y más dispuestas a actuar frente a las adversidades. Y aquí va un dato que nadie te dice. La gratitud verdadera no es consecuencia de grandes logros, es la causa de ellos. Quien agradece cuando todo está bien, solo reacciona. Quien practica la gratitud antes de ver resultados, crea la energía que atrae esos resultados. Es simple y brutalmente efectivo. Imagina la diferencia entre alguien que se despierta, toma su celular y se llena de noticias malas, chismes y presiones, y alguien que, antes que nada, respira profundo y reconoce 3 cosas buenas en su vida, aunque sean pequeñas, aunque sea solo el café caliente, el canto de los pájaros o la fuerza de haber superado otro día más. Esa segunda persona empieza el día con ventaja, emocionalmente más fuerte y mentalmente más preparada para enfrentar desafíos. Y si piensas que esto es tontería o discurso motivacional, considera el ejemplo de Oprah Winfrey. Una de las mujeres más influyentes del mundo atribuye gran parte de su éxito al hábito diario de enumerar razones para estar agradecida. Según ella, esto no solo moldea su energía, sino que atrae circunstancias y personas alineadas con esa vibración. Mañana, antes de que cualquier ruido del mundo te alcance, haz este ejercicio. 3 cosas, simples y directas. No necesitas un cuaderno bonito ni un ritual elaborado. Solo nombra lo bueno. Dilo en voz alta, escríbelo, mentalízalo, pero decláralo. Y hazlo con la seriedad de quien sabe que la forma en que comienzas la mañana es la semilla de todo lo que sucede después. Porque la verdad es que el mundo siempre intentará convencerte de que necesitas más, que estás atrasado, que te falta algo para ser feliz. Pero cuando empiezas el día anclado en lo que ya tienes, cambias de posición. Sales del papel de quien suplica y asumes el de quien lidera. Y la vida, como decía Napoleon Hill, respeta a quien lidera su propia mente antes de intentar liderar el destino. Entonces mañana temprano, antes de cualquier mensaje, antes de cualquier problema, siéntate un momento, cierra los ojos y dite a ti mismo, estoy agradecido por esto, esto y esto. Y observa cómo esta simple práctica silenciosa empieza a construir un tipo de fuerza que nadie afuera puede derribar. La gratitud no debilita, la gratitud fortalece, porque quien reconoce lo que ya tiene, conquista el doble, y quien solo ve lo que falta, pierde hasta lo que posee. Quien gana la mañana, gana la vida. Todo lo que hemos dicho hasta ahora, el acto de enfrentar el malestar temprano, de hablar con fuerza para uno mismo, de escribir para organizar la mente y de practicar la gratitud antes de cualquier queja, no son rituales al azar. Son estrategias de quien entiende que la vida no responde a la suerte, sino a la intención. La forma en que eliges empezar tu día moldea quién estás llegando a ser, y quien decide eso no es el reloj, ni el jefe, ni el noticiero. Eres tú. Ahora, si sentiste que esto te provocó, que reconociste cuánto estas simples actitudes pueden cambiar el rumbo de tu historia, entonces ya sabes cuál es el siguiente paso. El video que aparece aquí en la pantalla es justo la siguiente pieza de este rompecabezas. Dale clic, porque ahí subiremos un peldaño más juntos y te volverás un 1% mejor de lo que eres ahora. Gracias por estar aquí conmigo hasta este punto. Te espero en el próximo video. Vamos allá.